Estamos en una nueva charla de Cataluña, Caminos y Ciudades. Es ya la charla 31, tratando del Bajo Llobregat, Hospitalet, que sea del barcelonés, geográficamente es del Bajo Llobregat, y nos acercamos hacia el final de los recorridos de Hospitalet. Después de este tendremos uno más, bueno, quizá dos, tres más. Este sería Can Serra, la charla 19 de Hospitalet. Aquí os muestro estos planos del IGN, el que quiera entrar, IGN comparador de mapas, pinchar aquí, y aquí tenemos el actual, que puede ir profundizando hasta la escala 95.000 si quiere, y el plano muy bonito, que es el 1.50.000 primera edición, un plano que se inicia a comienzos del siglo XX, se fecha a veces en 1917, 1920, y como vemos es un plano de donde aún vemos casi parte del paisaje original de Hospitalet. Estamos en esta frontera con Esplugas, vemos que esto eran viñedos, todas estas colinas eran de viñedos, aunque ya veis que hay ya construcciones, pequeños más, está el cementerio, aquí hay una construcción muy importante que se llama, un pequeño parque donde había una empresa, veis el camino del molino que bajaba por aquí, bueno, estos son los arroyos que vamos a ver ahora, que van a crear ese gran parque de Planes, y como vemos esto era una colina que llegaba hasta estos otros arroyos que proceden de Esplugas, que los vimos en Esplugas. Esplugas, como veis, eran campos de cereal, este símbolo significa campos de cereal. Como veis, esta zona que vimos en la nación anterior estaba toda llena de viñedos hasta la antigua Nacional 2, y hoy vamos a tratar todo este territorio de aquí. Este es el plano, se llama Minutas, entráis ahí Minutas, tiene más datos, como veis ya se ha construido toda esa colina, frontera con la Nacional 2, ya está con todo su trazado, está la avenida Miraflores ya trazada, y como veis también ya se está ocupando toda esta zona. Queda libre esta zona de aquí con el cementerio, la zona de la Florida, luego se ocupó, y aquí tenemos estas pequeñas manzanas en frontera con Esplugas. Fijaros que Esplugas estaba todo esto aún sin construir, y aquí tenemos esas pequeñas manzanas que ocupaban de cierta manera la colina, el punto extremo de la colina. Tuvo que ser un paisaje muy hermoso, rodeado todo de viñedos, esta colina, que como veis tenía dos caminitos que bajaban. El otro sitio veíamos se llamaba Camino del Molino, era la calle del Molí, y que llegaban a donde estaba esta vieja fábrica, que ahora ha generado este pequeño parque de aquí. Bueno, como veis, aquí tenemos esas manzanitas que aún estaban allí, a principios casi del siglo XX, ya estaban ahí. Y como veis, el resto estaba todo sin ocupar. Y hasta esta vaguada, como veis, también estaba sin ocupar. Este es un plano ya más de los años 80, 1.25.000, es un plano realmente muy bonito, que se parece mucho al actual, pero que aún tiene pequeñas diferencias. Como veis, bueno, aquí tenemos toda esta zona de Esplugas, que hablamos mucho de ella en Esplugas, porque es muy importante para el futuro de Esplugas conservar esta vieja masía, este viejo can, y salvar todo este valle que aún puede ser salvado, cubriendo un poco más la ronda. Y aquí entra en contacto, como veis, un contacto con Hospitalet, esta zona que le hemos llamado Can Serra, por la parada de metro, por las calles, y que, como veis, aquí ya aparece rodeada de muchas construcciones, pero construcciones, como veis, que responden a una tipología totalmente diferente a la de esta colina. Esto ya es arquitectura del movimiento moderno, de bloque aislado, de torre, que ahora lo vamos a ver. Como veis, aquí estaba aún como sin crear este parque, estaba esa empresa, y aquí estaba el cementerio, aquí teníamos el otro parque. Como veis, todo esto está insinuando unas posibilidades enormes de crear una secuencia de zonas verdes que rodease Hospitalet, Esplugas. Bueno, hay muchísimas posibilidades aquí, aún incrementadas si algún día se soterra el ferrocarril, como parece que han prometido. Entonces, fijaros las posibilidades enormes que hay de mejorar un poco el entorno de todos estos barrios. Bueno, aquí lo vemos lo que vamos a tratar hoy. Vamos a empezar en esta esquinita, que es frontera Esplugas-Hospitalet, que es la parte alta de ese cerro que veíamos, y luego rodearemos esto por dentro para volver a rodear un poco todo este recorrido. Entraremos también hacia aquí y bajaremos para luego entrar por aquí y ver todo este borde. Como veis, es una tipología de manzana antigua que está en lo alto de la colina
que está limitada por esta escuela, que actuó muy bien, limitó muy bien la colina, y que luego está rodeada por arquitectura del movimiento moderno. El movimiento moderno fue un movimiento que nace en Alemania en los años 20-30, con Le Corbusier y otros grandes arquitectos, que pretendía destruir la ciudad original, la ciudad antigua. Pretendía destruir realmente la tradición heredada, por lo que ellos consideraban una burguesía caduca, que había creado, pues, por ejemplo, el ensanche de Barcelona, o que había creado grandes ensanches donde consideraban que había viviendas muy pobres, donde había diferencias sociales, y ellos plantean una utopía, muy parecida a una utopía clásica o renacentista, de piezas aisladas en el paisaje, las imaginaban en una gran área verde, separaban el comercio, que lo alejaban a centros comerciales, quitaban la industria, que la separaban de los talleres, los llevaban a áreas industriales, quitaban el tráfico. Ellos odiaban la avenida clásica de la ciudad tradicional tan maravillosa, donde había oficinas, talleres, comercio, vivienda. Odiaban esa mezcla y apuestan por un urbanismo muy abstracto, de piezas en un plano, como los cuadros de Mondrian, donde se ha roto la ciudad tradicional. Y también se ha roto la sociedad tradicional. Han separado todas las actividades del hombre, las han separado en áreas distintas, lo cual exige, por supuesto, el automóvil, infinitas autopistas para ir al trabajo, para ir al comercio. Destruyeron la ciudad. Su objetivo era que la vivienda fuera mejor, que fuera toda exterior, que toda ella viera el paisaje, pero realmente en el fondo odiaban la ciudad antigua, odiaban la tradición, y fue una revolución utópica que destruyó la ciudad europea y mundial, y que por desgracia seguimos aún en ella. Bueno, aquí vemos lo que vamos a hacer. Vamos a hacer este pequeño recorrido hasta llegar a este pequeño espacio, y luego volveremos por aquí y entraremos para ver estas pequeñas calles, para ver esta primera zona, que es el resto de esas manzanas pequeñitas que vimos que se habían creado en lo alto de esta colina. ¿Veis? Este era el punto final donde acaba Esplugas. Fijaros qué maravilloso valle tenemos aquí, con unas posibilidades enormes de futuro, a pesar de estar atravesado en parte por la ronda, que en gran parte se puede cubrir mucho más de lo que se ha cubierto. Y bueno, las posibilidades son enormes. Vimos en Esplugas como aquí hay unas posibilidades de un paseo mirador magnífico y que llega hasta Hospitalet. ¿Veis? Estas son, por el cartel, se ve que es frontera de Hospitalet y de Esplugas aún, y este es la frontera donde ahí ya estaríamos en Hospitalet. Y esta manzana da la impresión que pertenece a los dos municipios. Fijaros, esto ya sería de Esplugas, que se dirige hacia la avenida de la Electricidad, Carrer del Levant. Fijaros, esta casita hemos visto es el único tapón que tenemos para descubrir el gran valle que aparece ahí abajo. Si seguimos ese Carrer del Levant, bordeando Esplugas por el sur, vamos llegando a este punto donde aquí llega la avenida de la Electricidad, esa avenida con tanto amplitud, con tanto futuro. Y aquí aparece ya una de esas calles que veíamos en Esplugas, una calle muy importante que nos marcaba la frontera con Hospitalet. ¿Veis? Aquí llega la gran avenida de la Electricidad, una avenida un poco confusa porque no se sabe muy bien cómo va a acabar, si va a llegar a cruzar, qué sentido tiene para el tráfico. Como veis, es una avenida un tanto indefinida, está esperando realmente ser ensanchada, y aquí estamos ya en la parte más alta. Fijaros, es una avenida con muchísimas posibilidades visuales. Allí vemos la zona de Masnou, con aquellos grandes rascacielos que se habían introducido en la trama antigua. Como veis, las posibilidades son enormes. Hay aquí como una ruptura, un gran vacío que va hasta el parque. Bueno, fijaros, esta es la futura anchura mayor de la avenida Electricidad, que como veis choca con esta manzana donde hay construcciones muy altas que son de Esplugas. Es decir, que parece que no está previsto que esta avenida pueda llegar a asomarse a ese valle. Fijaros que aquí sí que está previsto ya esa construcción nueva, está previendo ya que esto se ensanche, la avenida Electricidad, pero como veis aquí ya tenemos este gran bloque. Les da la impresión que Esplugas no ha contemplado el Carrer de Levant que se una con la avenida de la Electricidad para asomarse a este gran valle. Sería, así que muchas veces no nos gusta romper tramas,
Aquí sí que creemos que sería muy bueno que esta avenida se asomase a este futuro paseo mirador. Sería una manera de unir Esplugas, Hospitalet, la frontera de decir, crear aquí un paseo arbolado que deje esta Acrópolis en lo alto. Bueno, y ahora nos metemos ya por esta calle de nuestra Acrópolis. Como veis, una calle aún indefinida, pero bueno, ya con una cierta arquitectura de densidad, con balcones. Esta es la calle que cruza perpendicular, Carrer San Carles, con una arquitectura nueva, pues muy correcta, y que, como veis, asomaría ya al Valle de Esplugas. Y aquí llegamos a este punto final de esta Acrópolis, un punto muy, muy bonito. Fijaros, si no tuviéramos esos torres ahí, este es el punto quizá más alto de toda esa colina que se asomaba hacia los viñedos y hacia el mar. Es un punto fascinante. Ahí encontramos este supermercado y uno piensa qué hubiera pasado si este supermercado, este mercado, se hubiera enterrado un poco más y aquí podríamos tener un gran parque mirador hacia el sur. Bueno, aquí lo vemos. Fijaros cómo todo parece que está pidiendo que esto, con haberse enterrado un piso, tendríamos aquí un gran parque alto, como una especie de bastión que mira hacia el paisaje. Ya veis, fijaros cómo esta Acrópolis acaba en este gran espacio triangular. Muy, muy interesante. Esta otra calle, este es el final de esa calle, que como está toda preparada para que sea más ancha y que llegue esta arquitectura. Aquí tenemos arquitectura nueva, que ha respondido muy bien, preparando ya un gran espacio que, como veis enseguida, la vida lo ocupa. Bueno, fijaros qué fantástico espacio tenemos aquí para haber soterrado un poquito este mercado y haber creado aquí un gran parque mirador por encima de la escuela, que la escuela actuó muy bien, actuó como un muro de contención, se dio muy bien cuenta de la topografía tan bonita y generó un gran espacio que contenía esa Acrópolis. Las posibilidades, como veis, son enormes. Ella actuó muy bien también, se generó esta gran plaza, quizá ha sido la urbanización de esta plaza la que podía ser mucho más bonita, podía ser un parque muchísimo más espléndido. ¿No? Si ahora bajamos, descendiendo un poquito de esa Acrópolis, vemos que surgió como un pequeño espolón con construcciones un tanto confusas, pero que bueno, las nuevas construcciones están ya remediando, creando una alineación, y ahí aparece ya ese urbanismo del movimiento moderno que luego veremos. ¿Veis? Ya es una arquitectura que trata, poquito a poco, pues de conformar una fachada muy digna hacia esta calle. ¿Por qué? Porque es un punto muy bonito, es un punto al sur, que tiene la vida que sale hacia el sol de estas pequeñas manzanas. Como veis, puede ser a pesar de los vacíos que aún tiene, que se podrían completar, pues un espacio bastante definido. Aquí aparece ya la ampliación de la escuela. Fijaros que no ha actuado tan bien como actuó la escuela. Eso vemos en muchas actuaciones nuevas que tienen muchísima menos sensibilidad que las antiguas, porque ha taponado las posibilidades enormes de este espacio que se abría hacia la plaza ya. Y aquí vemos ya el movimiento moderno tan autista en cierta manera. Bueno, aquí giramos con estas últimas manzanas, vemos la gran plaza que se creó ahí, extraordinaria, fantástica. Vemos cómo llegan las últimas calles, giramos. Aquí aparecen estos grandes torres de 6 viviendas por planta, que las veremos luego al final, y este sería el borde de esta pequeña vieja Acrópolis. Que gira. Como veis, aquí la urbanización es un tanto confusa, porque esto realmente era un paseo de borde que podía ser muy bonito. Ahí tenemos una gran dotación. Y da la impresión que no se ha valorado demasiado, que esto simbólicamente es el borde de la vieja ciudad. En puntos más bajos de la colina, eso es verdad, pero que como veis aquí llega a esa otra calle que veíamos. Es decir, es un paseo de borde que es muy bonito, aunque bueno, las dotaciones están muy bien puestas, están rodeando, como los viejos conventos que rodeaban las murallas de la vieja ciudad. Estas son las murallas de ese barrio alto, que como veis aquí ya está llegando hacia el barranco, ya de Esplugas. Fijaros qué punto tan bonito para crear un paseo mirador. Fijaros, solo está esperando que actuemos, que nos demos cuenta del valor que tiene todo este paseo. Fijaros que cuando hablamos de Esplugas nos dimos cuenta ese paseo mirador que lo han empezado y que sin embargo no ha acabado, las posibilidades enormes que tiene porque enlazaríamos con él. Y todo él se volcaría hacia un valle precioso,
muy amplio, que son los valles formados por los barrancos que descienden de Esplugas, de Collserola. Bueno, aquí lo vemos muy bien. Fijaros, hemos hecho este rodeo, aquí aparecen estos gigantes de 6 viviendas por planta, esta pequeña escuelita, bueno, creo que es de idiomas, no lo sé. Y aquí vemos, fijaros las posibilidades que tiene este paseo, que lo vimos en Esplugas, enormes, para enlazar con nuestro paseo de borde de la ciudad. ¿Veis? Fantástico, solo está esperando que alguien se ponga de acuerdo. ¿Veis? Y vamos, seguimos ese borde y llegamos ya a la calle que habíamos empezado, al carrer de Levant de Hospitalet. ¿Veis? Y aquí vamos ahora aquí vemos las posibilidades enormes de crear aquí un parque alto sobre este mercado, sobre este supermercado. Fantástico, sería unas posibilidades también de dar a este eje, que es un eje fronterizo, Esplugas Hospitalet, darle a este eje un final precioso, que además se escalona con este otro espacio fantástico, que culmina un poco todo este barrio alto. Fijaros qué bien actuó la escuela esta, que mucho peor la ampliación, taponó aquí la calle. Fijaros qué bien recogió, en cierta manera, ese final de barrio y la aparición de nuevas tipologías aquí. Bien. Os lo vuelvo a mostrar. La plaza. Fijaros que este es el lateral de ese mercado. ¿Ves? En vez de tener este muro, pues podríamos tener arriba una gran plaza, incluso sin soterrarlo, podríamos crear un gran jardín superior. Quizá lo perfecto hubiera sido soterrarlo un poco, pero bueno, podríamos también que acaba en esta placita con este edificio muy simpático, moderno, y que es el final de una tipología de viviendas respecto a la nueva que va a surgir ahí. ¿Veis? Es un espacio muy bonito que rodea ese gran mercado. ¿Veis? Y ahí tenemos la escuela que actuó como muro de contención. Fijaros la posibilidad de crear ahí arriba un gran parque plaza que uniría con el borde de nuestra pequeña ciudad. Bueno, aquí lo veis, las posibilidades son enormes. Os lo vuelvo a enseñar y ahora vamos a bajar por aquí. Estamos bajando por la avenida Electricidad, que aquí está esperando ser ampliada y que como veis está aún muy confusa respecto al tráfico, porque claro, no tiene un final claro. Aquí aparecen estas callecitas, que vamos a entrar por ella, calle de estas manzanitas que veíamos en aquellos viejos planos, que fueron las primeras que estaban en esta colina. Como veis, se ha respetado muy bien la escala, es una calle que puede ser muy bonita, porque tiene una escala muy bonita, las casas están todas actuando con alegría, abriendo sus terrazas, es una calle que puede ser muy bonita. Quizás se podría incluso plantar una segunda alineación de árboles. ¿Veis? Aquí tenemos la Casa Roja, que veis que da a esa plaza, y puede ser un grupo muy, muy amable, muy agradable para vivir. ¿Veis? Y ahí fijaros el contraste tremendo con estos gigantes del movimiento moderno, que es esta ciudad de los 60 que va a aparecer ahí, tan brutal. Si seguimos bajando, vemos la otra pequeña calle de aquellas viejas manzanas, quizá un poco más confusa, pero bueno, enseguida recupera la escala adecuada. ¿Veis? Y ahí ya vemos los gigantes que van a aparecer. Si seguimos bajando, aquí está todo como a la espera de ser ampliada, esta avenida. Ya lo veis, aquí tiene mucho trabajo el Ayuntamiento de Hospitalet para decidir cómo quiere resolver esta avenida de la Electricidad. Seguimos, llegamos al instituto y esta es la última calle de esas manzanitas que, como veis, pues tiene una escala adecuada. Quizá había alguna pieza demasiado alta. Perdón, aquí vemos muy bien el contraste con esta escala brutal ya de estas grandes torres del movimiento moderno. Estas tienen de bueno que han mantenido comercio en planta baja, pero bueno, ya veis el choque de las dos alineaciones. Aquí seguimos. Fijaros qué impresionante vista. ¿Recordáis aquella ciudad casi brasileña que había aparecido ahí al lado de la avenida Masnou y de la avenida La Primavera? Esa ciudad como de Sao Paulo que había irrumpido en las viejas manzanas de Hospitalet. La gran vaguada que definen los torrentes que venían de la parte de
de Pubilla Cases y que van a definir un gran parque. Allí están los Mossos, el edificio de los Mossos. Bueno, como veis, se ve como una ciudad aún sin acabar, tanto confusa. Y aquí vienen todas las manzanas que descienden lo vimos en la lección anterior, a la avenida de la electricidad. Y aquí aparece ya la gigantesca nueva tipología. ¿Veis? Es un choque de civilizaciones. Aquí tenemos los patios que parece sobre un depósito de aguas. Fijaros esta torre tan densa, tan potente, las torres ya que empiezan a aparecer aquí, de una nueva ciudad. ¿Veis? Esto es un poco el elemento límite. Vienen muy bien a veces las dotaciones, porque separan tipologías de ciudad, distintas civilizaciones. ¿Veis? Está muy claro. Quizá aquí hay unos depósitos. Y llegamos ya a este espacio que recibe muchas cosas. Recibe la avenida Isabel la Católica. Allí vemos aquellas torres de avenida Masnou, aquella zona casi brasileña que veíamos de las grandes torres, unos pequeños bloques que hay aquí, los Mossos de Escuadra, esta avenida que sube, el polideportivo. Bueno, como veis hay una encrucijada aquí que está claramente sin resolver. Ya se ve que está sin resolver. Aquí aparece Isabel la Católica, una avenida de la que luego hablaremos, que enlaza con el Hospitalet del Sur porque cruza bajo el ferrocarril. Como veis, está muy indefinida porque la arquitectura esta del movimiento moderno no hizo caso a las calles, no quería crear ciudad, y ahí tenemos otra arquitectura que tampoco quería crear ciudad, con lo cual es una avenida un tanto inhóspita en ese punto. Sin embargo, va a tener una parada de metro, lo cual es muy importante. Bueno, aquí vemos esta tremenda confusión que hay aquí. Isabel la Católica, con este error que lo vimos en la lección anterior de soterrarla, esta actuación que fue muy poco respetuosa con la avenida, el gran desnivel que hay aquí, la gran caída, esta actuación que rompió Avenida Masnou, rompió las alineaciones que estaban preparando desde la plaza de Ibiza, esta gran actuación que veis en la Avenida La Primavera, que era lo que digo yo, una ciudad como brasileña, de grandes torres, que irrumpió en esta trama del viejo Hospitalet. Y fijaros, aquí están los Mossos, todo este barrio alto de la zona de la Florida, que parece que dialogase con el barrio alto que acabamos de ver antes. Y aquí aparece ya el Gran Parque. Como veis, hay actuaciones aisladas, rotas, y está faltando algo que dé unidad a todo el espacio. Estas son las casas que, como veis, quizás si esto se hubiera resuelto distinto, esto podría haber sido plazas ajardinadas, que creo que es lo que al final tendrá que ser, ver aquí cómo los niveles pueden adaptarse a esta construcción. Es complicado porque esta construcción baja mucho al otro lado. El error enorme de este soterramiento de Isabel la Católica, cuando esta podía ser una avenida con muchísimo prestigio. Aquí vemos cómo hay un desnivel tremendo y este bloque pues yo creo que no actuó bien respecto a Isabel la Católica. Ya veis que creó unas traseras en H y se abrió a esta vaguada. Y fijaros que si subimos arriba tenemos también esta ruptura de la avenida Masnou con estos bloques tan potentes, tan fuertes, ¿veis? Pero es verdad que había un gran desnivel, ¿no? Y veis como el choque de diseños, estas casas que parecen seguir en Isabel la Católica realmente no la valoran mucho porque tiene los bloques en H, las últimas manzanas que seguían la alineación y estos bloques que, como veis, pues no supieron resolver el desnivel, creando aquí unos espacios muy antiurbanos, ya lo veis, ¿no? Alguien puede decir, era muy complicado. No, no era tan complicado. Faltaba haberlo hecho con más. Por ejemplo, fijáis que las torres no respetan la alineación de Avenida Masnou. Luego vamos a ver qué alineación siguen. Ahí teníamos el polideportivo, es decir, era un valle con muchas posibilidades. Como veis, estas no siguieron la alineación, sino que iban a seguir la otra alineación de esta otra recta que vamos a ver allí. Fijaros cómo la ciudad moderna va a irrumpir sobre la ciudad antigua, que es la ciudad de las avenidas, del comercio, de las oficinas, que es una ciudad maravillosa, y cómo esta tipología abstracta venida de Centro Europa, de Alemania, que luego impusieron los americanos. Estos arquitectos fueron a América e impusieron este urbanismo y al final se entendía casi como un urbanismo norteamericano y como un urbanismo que era muy contrario a la tradición europea.
pero sus creadores fueron todos europeos. Ahí vemos ese punto tan bonito que os comenté, en esta ciudad paulista, digo paulista por Sao Paulo, con la gasolinera, las torres, que a veces sí que resulta muy atractiva. ¿Recordáis cuando veíamos la lección anterior? Este punto parece uno que está efectivamente en Brasil. Y aquí aparece el edificio de bomberos y esta alineación es la que siguieron estas torres. Absurdo, porque podían haber seguido Masnou, que era la avenida principal, una avenida con mucha personalidad. Pues no, decidieron girar y seguir esta alineación, que, ¿veis? Han seguido esta alineación rompiendo con aquella, ¿sabes qué ciudad más interesante? Es la que aparecía aquí, en estas avenidas que ya eran mucho más anchas. Pero bueno, es la ciudad se hace a base de errores y es inevitable. Esta es la vieja Europa y esta es la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en que los aliados imponen un urbanismo que va a destruir, en cierta manera, Europa, va a destruir la ciudad europea. Un urbanismo basado en que la vivienda sea mejor, que la vivienda tenga más luz, que tenga todos los espacios exteriores. Es decir, por un lado era muy bueno, pero por otro lado destruía la vieja ciudad. Y fijaros que aquí nos encontramos con otro punto muy crítico, el punto alto de la avenida Cataluña, que lo vimos hace 2 lecciones ya, en una encrucijada también que está sin resolver. Y es curioso porque eran los puntos más bonitos de esta zona, porque eran los puntos altos, con visión casi hasta el mar, y sin embargo no se ha sabido resolver. Este sí que actuó muy bien, fijaros con el pequeñísimo solar que tenía, qué bien actuó, qué magnífica fachada. Fijaros esta gasolinera, qué bonita es. Te asombra a veces que la gente que tiene menos medios, como este que actuó en esa medianera o la gasolinera, actuaron con mucho más sentido urbano que muchos edificios. Porque ves, asume que es un punto singular de la ciudad, de la rotonda, perfecto. Sin embargo, la arquitectura moderna, parte esta de los Mossos d'Esquadra, como veis, no dialoga en absoluto con la ciudad. Se rodea de sus vallas, actúa como edificios autónomos y hace mucho daño a la ciudad, y hay que decirlo. Estos 2 edificios han sido malos para la ciudad. Porque fijaros que aquí está a punto de crearse una alineación muy bonita, porque da una buena orientación, daba al valle. Ahí tenemos otra que estaba esperando que alguien la tratase con cariño y no ha sido así. Fijaros que esta calle llega al punto alto de la avenida Cataluña, otro de los grandes ejes importantísimos de esta zona florida, que tampoco ha sabido ser tratado. Pero aún podemos resolverlo. Este era un paseo de borde precioso de la ciudad. Como veis, este edificio no ha sabido entenderlo en absoluto, pero aún tiene solución. Aún podemos obligarles a que nos ceda aquí todo este parking y crear aquí un paseo precioso que viene rodeando toda la Florida. Viene desde la Torrasa este paseo. Es muy importante que lo recuperemos. Vamos a verlo como esta calle indefinida es sin embargo importantísima. Esta manzana quizá podría ser sustituida, trasladada a las viviendas a este mismo barrio, aquí mismo. Aquí hay una arquitectura interesante y ahí llega ya la avenida Cataluña. Fijaros, mirad, aquí viene ya un paseo que se ha creado en el borde de esta parte alta, que es un paseo precioso, lo vamos a ver ahora. Y veis, llegamos a la avenida Cataluña. Es una encrucijada fantástica. Aquí está Avenida Cataluña, paisaje más invernal. Fijaros, allí vemos Montjuïc y el Museo de Cataluña. Es fantástico. Es una avenida, es verdad, que está como indefinida, sobre todo por el tráfico. Da la impresión que el ayuntamiento no sabe qué hacer con ella y sin embargo tiene unas posibilidades enormes. Y además, fijaros, tenemos la suerte, bueno, aquí es cuando llega ya hacia ese paisaje. Tenemos ahí una arquitectura muy digna, estupenda, esta nueva arquitectura, apoyándose en esa antigua, que es muy, muy bonita también, muy interesante. O sea, tenemos un buen final y solo nos falta enlazar mejor, enlazar bien. ¿Veis? Ahí tenemos el paseo. Quizá esta manzana puede llegar a desaparecer, trasladar estas viviendas en este frente o en este lateral, es decir, dejarlas en el mismo barrio. Fijaros qué posibilidades enormes. Llega a este gran paseo, asoma a este paseo mirador, sobre el gran parque que tenemos aquí. Y podemos rodear y enlazar con Avenida Masnou en este punto tan interesante. ¿Qué hay que hacer para esto? A lo mejor, efectivamente, hay que trasladar el parque de bomberos
a lo mejor Mossos de Escuadra se tiene que adaptar a este borde de ciudad, que es un borde que puede ser precioso. Incluso hay que pensar también que a lo mejor esta avenida le está faltando, ya lo dijimos, le está faltando un tráfico más valioso, más poderoso, que puede ser perfectamente este. Es decir, un recorrido de borde de ciudad que permita que estas avenidas sean ya peatonales, sean verdaderos paseos, como esta de aquí, por ejemplo. Las posibilidades son enormes. Estamos además en una encrucijada de arquitectura moderna frente a las manzanas antiguas, y puede quedar muy bonito todo esto. Fijaros qué vistas. Es una maravilla y este paseo viene desde la Torrasa, nada más y nada menos. Va por encima del cementerio y aquí ya se asoma a este maravilloso parque. Y ahí vemos ese contraste brutal entre esta ciudad del movimiento moderno y la vieja ciudad de Hospitalet que llegaba aquí con sus pequeñas manzanas. Ya lo veis, qué contraste de una zona. Este es el borde del parque. Fijaros qué fantástico espacio como paseo de la ciudad. Y aquí vemos este pequeño desastre, construcciones que no han tenido en absoluto en cuenta, pues que podía haber sido más bajito para no topar las vistas. Ahí tenemos también esos bloques tan ciegos en este lateral. Bueno, ya lo veis. Fijaros qué bonitas vistas había. Allí vemos las colinas de Esplugas ya. Bueno, no se ha sabido ver, pero aún tiene solución. Aún podemos ampliar esto, ya lo veis, esto necesita una ampliación para enlazar este paseo. Pienso que el ayuntamiento tiene aquí muchísima tarea por hacer. Quizá antes de crear zonas nuevas, tendría que resolver un poco la ciudad donde ya la gente vive. Y esta es la avenida que desciende, Carrer San Rafael, y que pienso si realmente hacía falta esta avenida. Porque claro, yo lo estoy pensando, imaginando que todo esto hubiera formado parte de ese gran parque, incorporando el polideportivo, entonces realmente sobraba la avenida. También imaginaros que traslademos los bomberos a otro lugar de Hospitalet, que hay muchísimos lugares, quizá los bomberos estarían mejor en el polígono industrial que vimos, más accesibles, cercanos quizá de la Ronda y no en el centro de la ciudad. Con lo cual todo esto podría ser un gran parque que ampliase la zona deportiva y que ampliase todo el parque de abajo. Y esta avenida probablemente sobraría. ¿Veis? Esta avenida no tiene mucho sentido porque, no sé, si confiamos en Masnou, pues confiemos en la avenida Masnou y en la Plaza Ibiza y en Isabel la Católica. Y quizá todo esto podría haber formado parte del parque. Es verdad que igual llegamos tarde, ya están hechos esas dotaciones laterales, pero ¿veis? Las posibilidades son enormes. Porque esta pobre avenida pues está como un poco entre la nada. Y las avenidas tienen que tener al lado alineación, vivienda, comercio. ¿Veis? Creo que todo esto podría desaparecer y formar parte del parque. ¿Veis? Es una avenida que sube muy forzada. Y imaginaos lo que habría sido todo esto sin los bomberos, sin este edificio, sin los Mossos, o adaptándolo todo esto a la ampliación de este maravilloso parque. Fijaros qué parque llega aquí. Fantástico. Y como no, estos edificios no han sabido mirarlo ni entenderlo. Pero bueno, incluso este, diréis que estoy loco, incluso este se puede trasladar. A veces la ciudad comete errores. Pues bueno, es de inteligentes remediarlos. Y quizá, aunque era un suelo de dotacional, pues quizá la mejor dotación que podía haber estado aquí no eran los Mossos ni este edificio, sino era haber ampliado este parque, haber creado un parque a escala de Hospitalet. ¿Veis? También pienso que esa pista de fútbol pues no tiene mucho sentido aquí, con todos los campos de fútbol que tiene Hospitalet, quizá esto tiene que ser el parque y punto, ¿no? Y ser un parque a escala de todo Hospitalet. Un parque que uniese todos los barrios de Hospitalet. Como veis, las posibilidades son enormes. Si esto no se hubiera ocupado, incluso este polideportivo, como estamos pensando en su momento, podría haber trasladado. Fijaros la amplitud en que este parque habría llegado hasta la avenida Masnou, hasta la avenida de la Primavera. Parece que aquí había muchas posibilidades de haber logrado un parque muy amplio.
Fijaros que aquí llega perfectamente a Avenida Cataluña. Bueno, en fin, aquí lo tenemos. Son estos pequeños bloquecitos que quedan ahí aislados. Avenida Isabel la Católica, que vamos descendiendo. Ahí vemos las instituto que nos separaba del barrio alto. Y aquí aparece esta gran avenida, que es una avenida muy típica del movimiento moderno, con esos grandes bloques al lado, un gran parque. Es una gran avenida, pero es una avenida, como veis, sin vida comercial, sin vida realmente a la noche. Será una avenida peligrosa, ¿no? Y tiene un precioso parque y además tiene una parada de metro. Fijaros que es una parada de metro muy importante, porque es la parada de Can Serra, nada más y nada menos que la línea 1, importantísimo, porque viene de Plaza Cataluña, va a Plaza España, va a Sants, Torrassa, Florida, es decir, va uniendo nuestro Hospitalet del Norte para a partir de Can Serra girar y coger nada más y nada menos que la Rambla Lluís Oliveras, es decir, enlaza con el eje, uno de los ejes principales del Hospitalet suroccidental. Como veis. Sin embargo, esta parada está en un punto extraño, porque está en un parque, en la noche no sabemos la seguridad que dará esta parada. Tenemos el parque, las pistas que creemos que podrían dejar, y la gran avenida. Entonces yo pienso, sé que es una locura decirlo, pero ¿qué sucedería? Bueno, vamos a ver estos bloques. Como estos son bloques con caja de escaleras, ya lo veis, salones, y aquí ha optado por girar, poniendo los dormitorios. Ahí vamos a encontrar muchas tipologías, todas ellas del movimiento moderno. Aquí tenemos una torre de 4 viviendas por planta, que bueno, fijaros que hay otras torres que dejan casi como medianeras, ¿no? Este ha tenido el buen sentido de girar, es decir, que todos los lados tengan sus terrazas, sus viviendas. Creo que es una actitud muy más elegante de decir que sea una torre que mira en todas las direcciones, ¿no? Para que haga caso es como una educación, como no dar la espalda a nadie. También tiene comercio, lo cual también es de agradecer. Claro, es una secuencia que es bonita. ¿Por qué? Porque veis, no, en ningún momento tenemos una gran pared ciega, sino que aún asumiendo que quizás esas terrazas dan al norte, pero bueno, tiene esa zona que compensa, que da al sol de mañana. Creo que son unas buenas torres. Son torres bonitas, con un juego de materiales. Bueno, es de agradecer. Y aquí me pregunto, ¿qué pasaría si desapareciese Isabel la Católica? Y eso es imposible, quedaríamos desconectados del Hospitalet del Sur. Pues sí, pero esta ciudad nació realmente pensando tener a sus pies un gran parque. Imaginaros que ampliásemos el parque y que Isabel la Católica desapareciese aquí y pasásemos a enlazar todos más o menos en la zona de la Torrassa. Eso daría mucha vida, vida de tráfico, quizá a Avenida Cataluña, que recobraría mucha vitalidad gracias al tráfico, daría vida también a Avenida La Primavera, a Avenida Masnou, a Avenida Miraflores. Es verdad que en parte, podríamos decir, en parte se puede congestionar la vieja ciudad, pero bueno, eso a veces es muy bueno. Y que esto fuera un gran parque que uniera las torres con el paseo que estamos hablando del otro lado de la Florida. Bueno, es una propuesta. ¿Por qué? Porque estas avenidas solitarias son puros cauces de tráfico sin aportar nada a la ciudad. Y a veces los vehículos, el ruido, el tráfico, puede aportar mucho a calles que estén con viviendas, con comercio y que necesiten un poco de vitalidad. Mientras que aquí este tráfico no nos aporta nada, solo nos crea fronteras. Hay que pensarlo bien, ¿eh? No es, pues puede parecer una locura, pero puede que no lo sea. Bueno, aquí veis esta torre como actúa como girando, ahí tenéis salones, tendederos. Es interesante para el que quiera distraerse, averiguar cuál es la distribución de las viviendas. Siempre en España en estos años era salón, cocina, tendedero y 3 dormitorios. O sea que es muy fácil. Y como estas torres no tienen patio interior, eso es lo bueno, todos sus patios son exteriores, pues esta es una torre que ha girado, yo creo que es casi gira para tener terrazas en todas las direcciones. Y eso está muy bien. Bueno, aquí la vemos, ¿veis? Es una planta como que hubiera girado. Esta tiene su terraza hacia allí, esta la tiene hacia allí. ¿Veis? Se parece, es como si hubiera pasado esta aquí,
como un espejo en esta diagonal. Y eso es interesante. Y aquí tenemos las otras que veíamos con la caja de escaleras aquí. Estas son pasantes, o sea, son viviendas de 2 orientaciones, da la impresión. Estas, en cambio, es vivienda de 4, o sea, vivienda que forma siempre esquina. El problema de cuando se unen 2 torres es que los dormitorios que hubieran dado aquí, pues ya no pueden dar, con lo cual sacan uno aquí y luego otros 2 dan hacia este pequeño patio. No sé por qué se hace esta unión de torres. Es un poco absurdo porque no ahorras más que un trocito de fachada y los problemas que generan las viviendas son mucho mayores. Quizás para eso es mejor ya aislarlas, ¿no? Aquí tenemos otras torres que están unidas formando el bloque 25, ¿veis? Que son de 4 viviendas también por planta, pero aquí sí que hay habitaciones, muchas, que dan a patio interior, lo cual es mucho peor, ¿no? Y aquí tenemos el bloque típico del movimiento moderno, bloque pasante, con escaleras, y que, bueno, tiene el problema de que una fachada está muy viva, porque tiene las terrazas, los salones, y otra está más muerta porque tiene dormitorios. Es el problema de este bloque. Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Aquí tenemos ese impresionante parque, donde, como os digo, yo creo que estos espacios deportivos no tienen mucho sentido. Yo creo que todo esto tendríamos que transformar en un gran parque. Fijaros aquí qué mal esta dotación, que podía haber logrado unir con esta zona deportiva, suprimiendo esta avenida, que yo creo que no cumple ninguna misión. Y bueno, aquí es lo que yo os comento. Imaginaros que desapareciese Isabel la Católica aquí, que este parque se uniera con toda esta zona jardinada. Os puede parecer una locura, porque este tráfico se iría o bien a la ronda, que para eso está la ronda, o bien hacia la Torrasa para enlazar pues con la avenida Masnou, que con la avenida de la Primavera, que quizás es lo suyo, o sea, que este tráfico dé vida a Hospitalet, no, porque aquí no aporta ninguna vida, es como una autopista de paso. Bueno, pensarlo. Allí vemos aquellos bloques que formaban ese paseo precioso sobre el parque, sin valorar, sin hacer, y que se puede hacer perfectamente. Vamos bajando, y aquí tenemos ya el paso peatonal, que quiere unir los parques, lógico, y ahí pasa bajo el ferrocarril para aparecer aquí. ¿Recordáis las primeras lecciones de Hospitalet? Esta zona muy viva, comercial, con estos parques de borde, que esto realmente, si se soterra el ferrocarril, esto va a ser una transformación radical, porque estos parques se podrán unir a los parques del otro lado. Esperemos que si se soterra el ferrocarril no hagamos una avenida, para eso no habría servido de nada, sino que hagamos un parque corredor que una los parques del sur, los del norte, que genere, que es las posibilidades enormes que tiene Hospitalet. Y recordáis cuando veíamos esta manzana, que luego pasaba a ser una manzana muy densa, y ahí vemos aparecer esos gigantes de la zona que estamos estudiando. Bueno, aquí lo veis, este punto, es muy densa aquí la red ferroviaria, pero bueno, es densa porque hay zonas como de talleres, que realmente todo esto sí que puede estar en otro lugar, sin ninguna duda. Pues si esto se soterrase, fijaos las posibilidades que hay de unión de estos parques y de crear un corredor verde que vaya uniendo los dos Hospitalet. Y veis esta avenida, mis dudas sobre ella. Bueno, nos metemos ya en esta ciudad del movimiento moderno, de los grandes bloques, de la gran escala. Fijaros, está la calle Molino, recordáis cuando atravesaba el viejo Hospitalet, con sus manzanas más densas, y aquí ya la tipología es totalmente diferente. Como veis, la ciudad se rompe, cada bloque sigue la alineación que le da la gana. Bueno, es un urbanismo abstracto. Hay quien dice, tiene mucha densidad. A veces sí, a veces es muy denso, pero otras veces no, ¿eh? Otras veces es muy engañoso, porque uno puede ver muchas torres y realmente se da cuenta que caben más viviendas en una manzana de baja más 5, baja más 6, muchísimas más viviendas que en una serie de bloques, porque los bloques entre sí se tienen que separar. Esta, por ejemplo, es una pieza típica del movimiento moderno de vivienda pasante. ¿Veis? Cocina, la escalera, un dormitorio, y al otro lado tendrá otro dormitorio y el salón. Esto fue sustituido muy pronto por los bloques de torre con 4 viviendas por planta, que significaba ahorrar escaleras y ascensores.
y lograr que en un ascensor atendiera no a 2 viviendas como aquí, sino a 4 viviendas. De ahí surge la idea de la torre en H. Bueno, aquí veis cómo se mezclan tipologías. Ese arquitecto que veíamos que actuaba tratando de que todas las fachadas tuvieran su elemento de vida, frente a este otro, como veis, no le importa tener fachadas ciegas. Creemos que este actúa mejor, sin ninguna duda. Frente a esta arquitectura típica de Centro Europa, así está hecha toda Alemania, toda Francia, esta arquitectura que era como muy ingenua, ¿no? Es decir, dormitorios a un lado, salones al otro, pero claro, no se daba cuenta que estas fachadas eran fachadas muy muertas y además que mostraban la intimidad directamente a la calle, una actitud un poco ingenua. Aquí tenemos estos bloques, son bloques 25, recordáis los bloques que tienen patios dentro, que logran una gran densidad, logran ahorro de fachada, ahorro de... Son como torres unidas, ¿entendéis? Hay una caja de escaleras para 4 viviendas. Como veis, las viviendas son bonitas, tienen enormes terrazas. Este espacio, pues bueno, puede estar más o menos cuidado. Quizá lo que es excesivo es su altura y su densidad, ¿no? Y sobre todo que no dialogan, se pegan a la vieja ciudad sin dialogar con ella. Aquí tenemos ese otro bloque, se cambió un poquito en ese frente. Como veis, es una arquitectura que no atiende a la orientación realmente. Le da igual que desde aquí se pueda ver el mar. Él coloca sus dormitorios aquí, sus salones aquí, cocinas, tendederos. Es una arquitectura que no puede reaccionar. El movimiento moderno habló mucho del espacio, pero realmente pasó a ser una arquitectura de 2 dimensiones, es decir, no plana, no sabe reaccionar ante la esquina. Y estas son las que por el otro lado tenían la caja de escaleras, ya veis, ¿no? Salones, probablemente dormitorio o cocina, y ahí al lado la otra, con una caja de escaleras cada 2. Son viviendas, por así decir, funcionaban muy bien, pero que no podían hacer ciudad, destruían la ciudad. Aquí tenemos el gran instituto que va recibiendo el choque de todos estos. Como veis, es un urbanismo y tenemos, como veis, por lo menos tiene comercio. Esto no está bien resuelto, ya veis, ¿no? Quizá aquí hay un parking debajo, pero es una pena que estos espacios no estén bien ajardinados, bien resueltos. Como veis, aquí aparecen estos, realmente son 2 bloques gigantes. Luego viene una sucesión de torres. ¿Veis? Estas torres, como veis, son 4 viviendas por planta, donde ha colocado salón, probablemente cocina, dormitorio y otros 2 dormitorios hacia atrás. Si son torres, y este ha optado por tener orientación este y orientación oeste. No ha querido tener orientación norte y como ha hecho una planta simétrica, pues se ha quedado también sin fachada hacia el sur. Es un poco absurdo, pero bueno, muchas torres en H que hay por todo el mundo, herederas del movimiento moderno, actúan así. Cuando dice, bueno, ¿y por qué aquí no tengo ventanas, ¿no? O sobre todo en la fachada sur. Como veis, las otras torres que han reaccionado mirando hacia los 4 lados, pues realmente la ciudad lo agradece un poco, ¿no? Y aquí tenemos esta maravilla de plaza que logró, en cierta manera la creó la escuela, al actuar también esa escuela, pues generó un gran espacio y fijaros cómo enseguida cobra vida estos pobres bloques del movimiento moderno tan poderosos, pues si al final encuentran un espacio público amplio, pues reaccionan muy bien, ¿no? Como es natural. Quizá la pena de esta plaza es la urbanización, con tan poco arbolado, con tanto elemento extraño, pero las posibilidades son enormes. Ya veis que va desde allí hasta aquellas manzanas que habíamos visto antes. Fantástico. Un espacio fantástico. Si además detrás tuviéramos esa plaza, ese parque que decimos alto, pues ya aún sería mejor. Claro, allí vemos esas manzanas que veíamos antes. Y aquí detrás, delante de esa plaza, están esta serie de bloques que, como veis, son los que miran al este y el oeste y que renuncian a mirar a norte y sur. Aquí tenemos toda esta sucesión de bloques que luego van conformando bloques en bloques 25. Como veis, son torres unidas. Lo cierto es que el arquitecto este no prefirió ir a una planta simétrica. Tiene mucho menos trabajo, por supuesto, todas las viviendas son iguales, las 4, que lo que hizo este otro, que era que todas las viviendas pues girasen en distintas orientaciones. Y tenemos toda esta
todo este grupo, yo creo que todo esto es del mismo arquitecto y avanza. Y bueno, aquí teníamos esta preciosa plaza que salva un poco este barrio para darle unidad. Realmente es las posibilidades de este barrio, como veis, es un barrio de manzana densa rodeada del movimiento moderno, de la nueva ciudad, del movimiento moderno, una ciudad abstracta que no tiene calles, no tiene avenidas, no tiene comercio, son bloques en un parque. El problema es cuando ellos lo pensaron, eran bloques en un parque mucho más amplio. Aquí se están mezclando tipologías, sin ton ni son, ya lo veis, ¿no? Aquí cada uno, pues se ha interesado solo el este y el oeste, en cambio le interesa el sur y es planta con dormitorios hacia atrás, de una vivienda pasante, en cambio es bloque 25, ahí tenemos torres de 6 viviendas por planta. Como veis, se mezclan distintas tipologías sin que nadie ponga orden. El único que puede poner orden es la vegetación, los parques y también esta plaza que, como veis, actuó muy bien. Perdón, he dicho que eran 2 bloques, son 3, es los grandes bloques de esta tipología que había ahí. Bueno, aquí van llegando hacia el sur. Fijaros que aquí sí que ha reaccionado un poco, ha colocado un dormitorio hacia aquí. Y ahí veis el otro dormitorio, la cocina, los tendederos y las escaleras, que así se daba ventilación a las escaleras. Hay quien puede decirme, es que había una zona de mucho desnivel. Igual tienes razón, con mucho desnivel la manzana sufre mucho, es muy difícil hacer una buena manzana con grandes desniveles. En cambio las torres pues se adaptan mejor porque tienen jardines a sus pies. Y aquí llegamos a este precioso parque fantástico que mira hacia el sur, que tiene unas posibilidades enormes. Aquí lo vemos, parece que había algunas industrias en él. Fijaros que se ve aquí, ahí teníamos lo que ahora no nos salva, es este pequeñito parque que Fijaros que al su lado tenemos estos bloques, son bloques muy potentes, que son simétricos. Al otro lado, a este no le ha importado que unos den al sur y otros den al norte. Aquí tenéis el otro que avanza, rodeando el parque. Fijaros que aquí tiene la visión del mar y no le ha importado. No le ha importado. Fijaros qué distinta actuación de estas otras torres que han mirado con sus terrazas. Este no. Es este bloque. Bueno, perdón, pensaba que había vivienda al otro lado. Parece que no, menos mal. Así, por lo menos todas dan al sur. Aquí estas dan al este y al oeste. Este-oeste. El problema es que este bloque tapa este otro bloque de atrás. Y es una pena. Claro, esto es muy típico del urbanismo alemán y también europeo, que se van tapando unos a otros, ¿no? Con una ingenuidad asombrosa. ¿Veis? Este pobre bloque, con sus terrazas al sur, pues ha sido taponado por el otro bloque, ¿no? ¿Veis? Es una pena, ¿no? Esto es inadmisible. Inadmisible. Y ahí vemos, bueno, la secuencia de las torres con la aparición de estos bloques más bajitos que están muy bien de escala y sobre todo lo que es maravillosa es la jardinería. Aquí tenemos esta actuación que se ha hecho con un aparcamiento y fijaros, la jardinería es tan maravillosa que salva esta ciudad. Esta pequeña ciudad que también tiene menos altura. ¿Ves? Esta ciudad es mucho más acogedora, aunque efectivamente llegan a taparse un poco las vistas, pero el sol logra entrar hasta atrás. Y fijaros que son esta secuencia de bloquecitos, son 4 lienzos que dan a esta maravillosa vegetación que está muy, muy cuidada. Y aquí lo que siempre os he comentado, las enormes posibilidades que tiene el Parque de la Torrasa de seguir a través de esto, de enlazar con este paseo de borde, fijaros el sitio que tenemos aquí, de llegar al parque, a todo este gran parque, o bien por el paseo de arriba, o bien pegado al tren, de saltar aquí con un salto mucho más poderoso que el que hay ahora, enlazar con todo nuestro parque y seguir por aquí. Las posibilidades que hay son enormes de unir todos los parques de Hospitalet. Fijaros, aquí esto perfectamente se puede. Aquí hay una carretera que se ha hecho para atender estos garajes que perfectamente se podía haber transformado en un paseo verde, aunque haya un pequeño vial que atienda a esos garajes, ¿no?
pero yo creo que aquí hay que lograr la continuidad. Esta pequeña nave, también de esta pequeña dotación de trabajos eh, para minusválidos, creo que podríamos trasladarla a cualquier otro lugar de Hospitalet. Parece que pues sí, que sea bueno que esté cerca de una parada de metro, de acuerdo, en un punto céntrico, pero aquí las posibilidades de unir con un parque son enormes. Fijaros qué bonita vegetación, esto salva cualquier ciudad, ya lo veis. Fantástico, además son viviendas muy simpáticas, con una gran terraza. ¡Ah, qué maravilla! Aquí esta es la nave que os digo que podríamos trasladarla para que aquí nos llegara el parque. Aquí hay este paso, que no sé si realmente cumple mucha misión. Y la parada de metro, importantísima, porque aquí llega uno de los grandes ejes de la ciudad de Hospitalet. Bueno, aquí vemos este borde y ya esta avenida que limita este nuevo barrio. Bueno, aquí veis esas torres en H que se han unido formando un gran bloque. Fijaros, aquí aparecen las torres estas torres, fijaros qué pena no actuar, no mirar hacia aquí. Se notan, bueno, aquí vemos las torres de 6 que ha realizado el lograr que para una sola escalera se atienda a 6 viviendas, que son estos grupos de viviendas donde están salón, 3 dormitorios, probablemente cocina, tendedero, esos pequeños patios que se generan allí. Y que van subiendo. Como veis, este tipo de urbanismo solo se salva por la vegetación. ¿Veis? La terraza puede ser bonita, pero su densidad, como veis, hay viviendas que dan un poco hacia el norte, otras dan hacia el sur, otras, bueno, en fin, se ha logrado mucha densidad frente a este otro urbanismo. Aquí, como veis, pues es totalmente otra civilización, otra manera de entenderlo todo. Y aquí vamos viendo todo esto. Aquí hay una gran residencia para disminuidos. Y aquí estas dos últimas grandes piezas, que una es de Esplugas y otra es de Hospitalet. Y que las pobres sufren que aquí todos estos grandes parques parece como si aquí se fueran muriendo y la ciudad no supiera qué hacer con ellos. Y hay que incorporarlos, hay que unirlos a esta trama que rodea la ciudad, lograr conectarlos. Es decir, ya veis que esto está un poco olvidado y abandonado, ¿no? Y es un punto muy importante. Bueno, aquí tenemos estos grandes bloques unidos, la zona de la residencia. Bueno, ya veis que el urbanismo de Torres no logra hacer ciudad. Tenemos este conjunto muy extraño, que es quizá la última grupo de Hospitalet, y enfrente a este que no sé si es Esplugas o Hospitalet. Según los planos sería Esplugas, según otros planos sería mitad-mitad, y aquí hay una cierta indefinición. Ya veis que es una pena porque es un espacio que puede incorporarse a ese Hospitalet alto, con esos paseos. Bueno, hay como si la ciudad se muriera, se acabara, y es una pena, está como un poquito indefinido todo esto. Fijaros que, sin embargo, el punto es muy singular, porque ahí llegamos allá al valle, con este precioso palacete, y fijaros lo abandonado que está esto. Se ha dejado hacer ahí una gasolinera, este vial, cuando aquí hay unas posibilidades tremendas, tremendas de generar aquí un gran parque para Esplugas, del cual también Hospitalet se asomaría. Ese es el paseo que os digo que está empezado, pero está sin acabar. Las posibilidades son enormes. Sin embargo, pues acabamos de hacer una gasolinera, sí, hay aparcamientos, pero bueno, todo esto aún tiene solución. Allí vemos eso que creemos que es Hospitalet, que sigue apostando por las torres. Ya no hay manera de convencerles. Fijaros, este es el paseo que tiene unas posibilidades enormes. Aquí realmente vienen unos arroyos ocultos, está pasando el metro oculto también, y fue una pena hacer estas torres en este punto de la vaguada. ¿No veis? Esto se entiende mucho mejor con el urbanismo antiguo, tradicional, que va bordeando las manzanas. ¿Veis? Las posibilidades son enormes. Eso es lo que os comentaba, cómo ahí podemos enlazar con esa zona de Hospitalet y generar un paseo mirador arbolado que baje hacia el valle. Apenas son que aquí ya entra en contacto esta ciudad gigante de torres que va rodeando la colina y que aquí muere ya ante la vaguada. Es un punto un tanto crítico que habría que ver cómo lo resolvemos.
¿Veis? Es un punto crítico. Porque aquí, pues bueno, va chocando, tenemos este instituto que nos separa y va rodeando la vieja ciudad. Pero aquí se queda sin respuesta, porque aquí llega un vacío, entonces están muy abajo, en fin, no sé, es un punto, no, yo no sabría realmente cómo resolverlo. Aquí tenemos el metro que está tapado, veis, ha ido soterrado. No sé si hubiera sido mejor dejar aquí el metro visto y que hubiera acabado en un gran jardín o en una parada de metro. No lo sé, es un punto muy difícil. Sin embargo, arriba es muy fácil resolverlo. ¿Veis? Todo este paseo puede llegar perfectamente hasta aquí y rodear nuestra vieja ciudad y enlazar con estos paseos de borde para salvar todo este valle que tiene muchísimas posibilidades. Bueno, y aquí veis, acabamos ya lo que hemos visto. Fijaros, basta ver las manchas verdes para darse cuenta cómo esta ciudad densa, alta, puede resolver sus sistemas de tráfico, tiene muchas posibilidades de resolver sus enlaces y a lo mejor debe dejar todo esto como un borde verde que mira hacia el sur y que cuando se haga el soterramiento enlazará también con un paseo verde con el Hospitalet del Sur. Muchas gracias.